¿Qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo los saludo, estoy muy agradecido. En la firma estamos muy complacidos en continuar con este esfuerzo que mes con mes organizamos en el mejor provecho de nuestros clientes, de nuestros amigos, amigos contadores que nos siguen constantemente en los ejercicios que hacemos de capacitar, de informar, que les permita de una manera razonable y que les evite las mayores de las contingencias en cualquier tipo de procedimiento administrativo o fiscal. Y bueno, ahora estamos en vísperas de las elecciones federales, estamos en un momento muy importante de nuestra historia como país y desde luego empiezo haciendo una invitación a que no olviden ese compromiso porque no es un derecho, es una responsabilidad, una obligación que como mexicano tenemos de participar en las elecciones, de escoger a nuestros gobernantes, de tener esta participación cívica y que permita que pues, finalmente las mayorías decidan quiénes deben de ser, quienes nos deben de representar en nuestro municipio, en los congresos locales, en el Congreso Federal, en el Senado y desde luego en la presidencia de la República. Así que sigamos cumpliendo con estos objetivos eh, personales que tenemos y desde luego seguir en este esfuerzo que tenemos mes a mes, de seguir participando en estos webinars que organizamos con mucho gusto para ustedes. En principio, si me ayudas con la presentación, por favor. Y ahora tenemos pues un tema pues muy interesante, un tema que desde luego sé que ha despertado el interés y vaya por el registro de participantes, por las personas ahorita que nos están siguiendo, un programa de vigilancia profunda, que es este programa procedimiento que sigue la autoridad fiscal, tanto local como federal, para vigilar el cumplimiento de obligaciones fiscales y dado las consecuencias de una inadecuada atención que puede implicar este tema, pues puede provocar consecuencias muy nocivas para las empresas que pueden ir desde la aplicación de cancelación, suspensión de sellos digitales, programación de auditorías innecesariamente que pudieron haber sido evitadas, entre otras cosas que Alejandro, estoy seguro, va a platicar con mucho más detalle. Desde luego, seguimos insistiendo en invitarlos, siempre es nuestro interés, sigan visitando nuestros sitios oficiales en Internet, nuestra página web, nuestra página de Facebook, nuestro sitio en Twitter y desde luego el canal que tenemos en YouTube, en donde retransmitimos todos estos programas que hacemos para ustedes y los pueden revisar en cualquier momento. Pues las recomendaciones que siempre les hacemos para que tengan una mejor experiencia en este webinar, siempre sugerimos silenciar su micrófono durante la sesión. Desde luego las intervenciones son únicamente del expositor. Siempre, de ser posible, recomendamos el uso de audífonos para que tengan una mejor calidad de audio. Si tienen algún problema con la conexión, puedes apagar tu video. Esto te va a permitir que tu conexión sea mucho más estable. Y desde luego, solamente el expositor puede compartir la pantalla conforme va avanzando en la presentación. Y siempre los invitamos, es muy importante que ustedes puedan hacer sus comentarios, cualquier duda, a través de la plataforma del chat. Ahí ustedes pueden ver en la parte de preguntas y respuestas la oportunidad de hacerlas. Si hay la oportunidad de responderlas durante la misma plática Zoom, lo vamos a hacer. Si por razones de tiempo no es posible, eh, vamos a respondérselas por vía correo electrónico. Cuenten con que así lo vamos a estar haciendo si, no, si el tiempo no nos lo permite hacer durante la plática. Siguiente, por favor. Como siempre lo hacemos, siempre los preparamos para nuestro siguiente ejercicio de webinar y en esta ocasión le hemos pedido a nuestro asociado, licenciado en Derecho Gustavo Ernesto Sánchez Flores,
que nos ayude con un curso muy interesante porque en ocasiones muchos de nuestros clientes nos preguntan cómo invertir en Estados Unidos. Pero también algunos de nuestros clientes, y a veces esto relativamente frecuente que puede ocurrir, quieren invertir extranjeros en México. Y entonces siempre puede ser interesante darles unos aspectos generales importantes que deben de tomar en cuenta para poder realizar estas inversiones en México. Y bueno, estando en una ubicación geográfica binacional prácticamente, como es Baja California, para nosotros es frecuente este tipo de intercambios de información, tanto del extranjero para México como de México para el extranjero. Entonces, bueno, ahora nos vamos a darle un poquito de espacio de tiempo a estos clientes que constantemente extranjeros nos preguntan cómo invertir en México. Igual algunos de nuestros amigos contadores que también les toca constantemente estar informando a sus clientes que también son extranjeros y que pueden y quieren invertir en México, algunos aspectos mínimos esenciales básicos que se requieren para poderlo hacer. En esta condición. Este webinar está previsto para el próximo miércoles 26 de junio, igual a la misma hora, 4 de la tarde, hora del Pacífico. Eso les permitirá poder participar en el evento sin problema alguno. Bien, recordarles que pueden ustedes siempre, si por alguna razón no pudieron ver en la hora indicada en la plática que correspondía, ustedes pueden después verlo en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden entrar a SAE y compañía y podrán ver todos los webinars que históricamente la firma ha organizado, cuando su tiempo se lo permita y sin ningún problema podrán tener oportunidad de revisar ahí los comentarios. Bien, voy a presentarles al maestro Alejandro Zárate Patiño. Él tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Él es diplomado en Defensa Fiscal. Tiene una maestría en Impuestos también por la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Ciencias Administrativas, también de la UABC, como mencionamos. Él fue mérito escolar por haber obtenido el promedio más alto de la primera generación de la maestría en impuestos de la UABC. Es catedrático de licenciatura en Derecho de la materia en Derecho Fiscal y Derecho Procesal Fiscal en CETIS Universidad Campus Mexicali. Y es catedrático de licenciatura en Derecho de la materia de Derecho Fiscal, Civil y Laboral en el Centro Cultural Vizcaya de las Américas. Y desde luego es abogado de SAE y compañía desde septiembre de 2018 a la fecha. Alejandro, además, debo decir, le ha tocado darle mucho seguimiento al tema que precisamente ahorita va a comentar. Es alguien que conoce y ha padecido personalmente el seguimiento de estos procedimientos de vigilancia profunda, que tiene un nombre con el ánimo de asustar a que sea, pero que formalmente significa otra cosa. Ya platicará Alejandro, pero creo que él podrá transmitirles claramente cuál es la mejor forma de acercarse y de llevar un procedimiento sin comprometerse legalmente respecto de la forma en la que sugerimos debe de atenderse un procedimiento de este tipo. Alejandro, adelante con tu plática y enhorabuena. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, licenciado Esquer. Siempre es un gusto poder aprovechar estos espacios que la firma tan amablemente nos pone y poder compartir con ustedes un poco de las experiencias que vivimos día a día, ¿no? En la defensa del contribuyente, en lidiar y trabajar pues de la mano con la autoridad fiscal para sacar estos temas adelante. Eh, Como bien comentaba el licenciado Esquer, el tema del programa de vigilancia profunda pues no ha sido otra cosa más que un programa que ha venido implementando el fisco y que en tanto que ha funcionado, pues cada vez es más común, ¿no? Por ahí había una nota del año pasado en la que decía que las notificaciones por buzón tributario se triplicaron en el primer trimestre del año pasado. Esto porque
Por un lado, el fisco va perfeccionando sus procedimientos, va perfeccionando las mecánicas que le funcionan, y por el otro, pues va teniendo este tipo de herramientas que dan un resultado más pronto o más veloz que, por ejemplo, una auditoría. Vamos a platicar un poquito adelante de eso. Vamos a centrarnos en responder 5 preguntas fundamentales a lo largo de los próximos minutos que platiquemos. Y lo más importante primero, creo yo, es atender y responder el cuestionamiento de qué es el programa de vigilancia profunda, porque eso nos va a dar un punto de partida para saber dónde estamos parados cuando recibimos un acto de esta naturaleza, un acto de este tipo. 2, vamos a tener que responder la pregunta que tal vez es donde más nos lleve tiempo y donde más cansada sea la charla que vamos a tener el día de hoy, es qué fundamentos utiliza la autoridad en el oficio de invitación. Desde luego, es necesario, se vuelve indispensable conocer qué facultades está desplegando la autoridad o qué pretende desplegar cuando hace este tipo de actos. Vamos a ver para qué le faculta la ley, qué es lo que la ley le permite hacer y entonces saber qué podemos esperar de este tipo de procedimientos. Otra pregunta indispensable, sobre todo por el sentir del contribuyente y de algunos contadores cuando reciben este tipo de notificaciones, es entender qué no es el programa de vigilancia profunda, a qué situación no estamos entrando y dentro de qué espectro de facultades no es en la que nos encontramos. Desde luego, ¿qué puede pasar si no atiendo el programa de vigilancia profunda? Es una pregunta indispensable. Y por último, pues, ¿cuáles son las recomendaciones o cómo voy a atender una invitación de este programa, ¿no? Ah, Iniciando con el primer tema, ¿qué es el programa de vigilancia profunda? Bueno, si nos remitimos a la página del SAT, ahí les dejo el link. El SAT dice que el programa de vigilancia profunda sirve para orientar a los contribuyentes, para rectificar omisiones, diferencias e inconsistencias detectadas entre los datos manifestados en sus declaraciones y la información contenida en las bases de datos institucionales, tanto de la propia autoridad como de terceros, es decir, CFDIs, DIOT, declaraciones, pagos, entre otras fuentes. Entonces vamos viendo que desde este punto, vamos a decir que el primer verbo que aparece en la descripción de la propia autoridad es que es un programa que sirve para orientar. Vamos a platicarlo más adelante. Sigue diciendo la misma página. Esta digitalización es del mismo hipervínculo que está en la diapositiva anterior. Y dice el SAT que en el marco del programa de vigilancia profunda y a fin de incentivar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, el SAT realiza estas acciones. Y aquí encontramos un poquito qué es lo que sucede en la práctica cuando recibimos estos actos, ¿no? Notifica un oficio de invitación donde solicita acudir de manera presencial a las instalaciones de la Administración Desconcentrada de Recaudación en una fecha y hora programada para llevar a cabo una entrevista de vigilancia profunda. También notifica un oficio para una entrevista de vigilancia profunda realizada por la Administración Desconcentrada de Recaudación a través de medios electrónicos. Yo creo que a más de alguno de ustedes les ha tocado que algún contribuyente es citado de manera presencial y otro es citado ya sea por Webex o por Microsoft Teams o por alguna plataforma digital, en la cual deberá ingresar una liga de dirección electrónica señalada en el propio oficio mediante la conexión a la sesión a través de la herramienta Microsoft Teams. En caso de recibir notificación de un oficio de invitación de entrevistas de vigilancia profunda, el contribuyente debe realizar lo siguiente: acudir a las oficinas de la Administración Desconcentrada de Recaudación o, en su caso, a atender a la invitación por medios electrónicos, ¿no? Debes ingresar desde tu equipo de cómputo, la dirección que te señala en el oficio y bueno, durante la entrevista, a quienes no les haya tocado asistir a una con algún contribuyente, y los que han asistido no me dejarán mentir, el fisco hace una presentación, una especie de radiografía del contribuyente, sobre todo y principalmente de sus obligaciones fiscales, su régimen, desde cuándo está dado de alta, las declaraciones que ha presentado, y empieza a detallar el fisco en esa presentación, ya sea presencial o bien
virtualmente, empieza a detallar de manera minuciosa diferencias que pudiera o no haber detectado, eh, pudiera sernos, hemos visto muchas diferencias en retenciones, en materia de retenciones, de impuesto a la renta en nómina, por ejemplo, o también hemos visto que ha sucedido que se han expedido CFDIs con un concepto de facturación, pero en un régimen distinto cuando el contribuyente que factura, que emite el comprobante digital, tiene distintos regímenes. Entonces, hay ahí una serie de cuestiones, ¿no? También hemos visto muchas invitaciones de esta naturaleza con contribuyentes que reciben ingresos asimilados a sueldos y salarios. Entonces, una vez acudida a la entrevista, el SAT hace una exposición de las observaciones que tiene para el contribuyente, ya sea, como decíamos, porque hay una diferencia en retenciones, porque hay una declaración no presentada, porque hay una declaración presentada pero no el impuesto pagado, porque resulta que un proveedor o un pagador está enlistado en 69B o está señalado solamente como una empresa, si bien no de manera formal, pero está en el radar del fisco como una empresa que emite comprobantes digitales sin contar con la infraestructura y o el personal, entendiendo el 69B. Y bueno, se va el contribuyente temblando de este tipo de sesiones, ¿no? Por eso el listado de las preguntas que comentábamos, porque es importante saber qué es y qué no es el programa de vigilancia profunda. Hasta ahorita lo que hemos visto es que la página del SAT lo que nos dice que es que es un programa de orientación. Sigue un fin de orientar al contribuyente para el debido cumplimiento de sus obligaciones en materia fiscal. Esta diapositiva está repetida, es la que acabamos de ver. Y entonces, seguramente los que ya han recibido un tipo de esta invitación, pues han de corroborar que se notifica por medio del buzón tributario. Ya sabemos que nos llega un aviso al correo electrónico, a los medios de contacto, por teléfono o el que el contribuyente haya señalado, para que dentro de de los 3 días siguientes entremos al buzón, firmemos y nos demos por notificados del oficio que el fisco pretende dar a conocer. De lo contrario, pues al cuarto día se dará por notificado y entonces podremos acceder al oficio que se emite. Los oficios pues son muy similares a este que ven. Este es uno de Sonora, decidí tomar uno no de acá de Mexicali porque entiendo hay gente de distintos lados de la República. eh, entonces, pues la verdad es que son, si no iguales, muy similares. Todos los oficios que emiten variarán por ahí en algunos articulados que vamos a comentar, que tiene que ver precisamente sobre la desconcentrada recaudación que esté emitiendo y firmando el documento. Pero ahí en fuera, pues son todos en esencia iguales, ya que solamente traen una parte de fundamentación, que es la que vamos a analizar un poquito más adelante, y traen solamente una pequeña motivación que también nos va a contestar la pregunta de qué no es este programa de vigilancia profunda. Sin embargo, las observaciones, el grosso de lo que el contribuyente tiene que llevarse para poder atender este tipo de procedimientos no se dan a conocer por medio de este acto, sino que se dan a conocer de manera verbal y expuestos en las presentaciones que la autoridad hace en el día de la cita que el contribuyente acuda a las oficinas o bien que se conecte para la entrevista digital. Disculpen. Me acabo de aliviar de una pequeña alergia con estos cambios de clima y tengo la garganta muy reseca, una disculpa. Estas son las presentaciones que les comentaba. Desde luego no quise poner todo el PDF, sino hay 2 o 3 láminas nada más que hacen referencia a esto, pero para quienes no lo conozcan, esta es la primera cara que ven. Obviamente ahí en los datos censurados están los datos del contribuyente, su nombre o denominación, razón social, y el RFC del contribuyente que está asistiendo a la entrevista de vigilancia profunda. En esta, pues, cuando avanza la autoridad fiscal, pues, hace señalamiento de todo lo que ya comentamos. Ahora bien, como comentábamos, es importante conocer qué fundamentos está utilizando la autoridad en ese tipo de actos para saber qué
facultades son las que está desplegando o bien queriendo desplegar. Y para eso resulta necesario, es indispensable conocer el articulado que está invocando la autoridad fiscal. Sí, vamos a revisar uno a uno. Bueno, no es cierto, hay como 3 o 4 que no vamos a revisar, pero yo se los voy a explicar. Voy a tratar de ser rápido porque no quiero abusar de su tiempo, pero resulta indispensable conocer qué atribuciones son las que está utilizando el fisco. Les pongo una vez más el oficio por si quieren hacer un screenshot o tomarle una foto para efectos de que me vayan siguiendo en los articulados que están a continuación y que desde luego resalta en esta primera hoja 4 puntos interesantes. Uno, que es la administración desconcentrada de recaudación, quien hace la invitación. En algunos casos lo hace auditoría, pero lo hace bajo la modalidad de exhortos. No, también hacen la presentación del programa de vigilancia profunda y también sigue el mismo camino, la misma intención. Desde luego en aquellos la fundamentación será distinta, pero la gran mayoría de estos tipos de actuaciones los realiza la recaudación. Entonces, primero que nada, pues destaca que es la recaudación quien hace este tipo de actuaciones. Y les recuerdo que si tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat y al final, si el tiempo no lo permite, vamos a atender a las dudas que pudieran generarse. Lo segundo es que pues, son 3 tipos de ordenamiento distintos los que encontramos en el oficio. Encontramos primero disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y, claro, disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Ya veremos qué tanta luz nos dan o qué tanta respuesta nos dan a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es el programa de vigilancia profunda? Para ello, pues atenderemos ahora a las disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y el primero que nos invoca, pues es el artículo primero, que no dice otra cosa más que la naturaleza jurídica del Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con carácter de autoridad fiscal y con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta ley, es decir, la Ley del Servicio de Administración Tributaria. El artículo 2, pues nos señala el ámbito de aplicación o el ámbito de ejercicio del Servicio de Administración Tributaria y dice que este tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas o morales contribuyan de manera proporcional y equitativa al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias o aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. Continuamos leyendo. Dice, el Servicio de Administración Tributaria implementará programas y proyectos para reducir su costo de operación por peso recaudado y el costo de cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. ¿Qué creen que es el programa de vigilancia profunda? Tiene mucho sentido con el segundo párrafo del artículo segundo. Si se regresan un poquito al screenshot que les tomé, que les pedí que tomaran, van a ver que el fisco no nos dice cuál párrafo de este artículo es en el que nos pide que centremos nuestra atención o qué facultad es la que le interesa desplegar. Pero yo creo finalmente que el programa de vigilancia profunda es un programa que tiene como finalidad reducir costos de operación, aumentar la recaudación sin desplegar facultades de comprobación. Continuamos leyendo. Cuando el texto de esta ley haga referencia a contribuciones, entenderán comprendidos los aprovechamientos federales. Nos remite también el oficio al artículo 3 y 4, que nos dice que el SAT gozará de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones. ¿Cuál era su objeto? Recordemos el artículo segundo que acabamos de leer, que es la aplicación de las disposiciones fiscales y aduaneras y vigilar el debido cumplimiento de estas por parte de los contribuyentes.
4, el domicilio del Servicio de Administración Tributaria, que no es otro que la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, pero contará con sus oficinas en todas las entidades federativas y sus plazas más importantes. De igual forma en el extranjero, a fin de garantizar una adecuada desconcentración geográfica, operativa y de decisión en asuntos de su competencia. De hecho, tal es el caso que actualmente en el reglamento interior del SAT, recordarán ustedes que son competentes en todo el territorio nacional, todas las desconcentradas del Servicio de Administración Tributaria. Recordemos que hay distintos tipos de competencia. Material, que es la que estamos buscando ahorita, es en la que estamos nadando para entender cuál facultad es la que está desplegando la autoridad fiscal, pero también existe la competencia territorial, es decir, en qué espacio determinado puede desplegar esa competencia material la autoridad fiscal. Bueno, en términos de la ley, pues dice la ley que tendrá sus oficinas en una sede y tendrá oficinas en otras, pero el reglamento nos dice por ahí que tienen competencia territorial en toda la República, cualquier administración desconcentrada. Por eso de repente, tal vez alguno de ustedes ha visto que, no sé, que la desconcentrada de Querétaro está actuando en Sonora o la de Sonora está actuando en Baja California, porque tienen competencia. El artículo 7, aquí el fisco sí nos dice y nos dice que nos remitamos al párrafo primero, fracciones 1, 7, 12, 13 y 18 de este artículo. Que aquí entonces encontramos un poquito más de materia, de atribuciones, pero son genéricas, son del Servicio de Administración Tributaria. Recordemos que el acto que estamos revisando o analizando, el objeto de análisis es una actuación emitida por la recaudación. Insisto, pudieras provenir de la desconcentrada de auditoría, pero la gran mayoría provienen de recaudación. Entonces el SAT de manera genérica tiene la atribución de recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable. Tiene también la atribución de vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, y en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones. Tiene también la atribución de llegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales. La fracción 13 dispone que el SAT cuenta con la atribución para proponer para aprobación superior la política de administración tributaria aduanera y ejecutar las acciones para su aplicación. Se tendrá como política de administración tributaria aduanera, se entenderá, perdón, como política de administración tributaria aduanera, el conjunto de acciones dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones y los aprovechamientos que la legislación fiscal establece, así como combatir la evasión y elusión fiscales, ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes, que tal vez en esta última línea es donde pudiéramos de manera amistosa, querer encuadrar el programa de vigilancia profunda, es decir, en facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones de los contribuyentes, aunque vamos a ver qué tan voluntario es este cumplimiento, ¿no? Y claro, el resumidero que le encanta a nuestro legislador, las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta ley, en su reglamento o en demás disposiciones jurídicas aplicables. De aquí nos brincamos al artículo 8, que disculpen ahí el espacio, pero es que seguramente el siguiente artículo está bastante largo. Y dice que para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, el SAT contará con los órganos siguientes: las unidades administrativas que establezca su reglamento interior. Y entonces seguramente estos son todos los artículos de la ley. Veamos entonces ahora los del reglamento interior del SAT. Y nuevamente el artículo primero pues, nos insiste en la naturaleza como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el SAT, la responsabilidad de ejercer atribuciones y el despacho de los asuntos en materia exclusiva fiscal y aduanera. eh, y el artículo 2
es donde encontramos un poco ya la organización, la estructura orgánica del Servicio de Administración Tributaria que nos va a llevar hasta la desconcentrada de recaudación, que creo que en este caso es de Sonora, y la atribución que está desplegando. Dice el artículo 2, el SAT para el despacho de los asuntos de su competencia contará con las unidades administrativas siguientes. El apartado C señala que existen las unidades administrativas desconcentradas y el párrafo, déjenme les digo, párrafo segundo, párrafo segundo, dice que las administraciones generales estarán integradas por sus titulares y administradores centrales, coordinadores, administradores desconcentrados, que son los que nos interesan, administradores de las aduanas, subadministradores, jefes de departamento y bueno, todo el personal que integra el Servicio de Administración Tributaria. Nos brincamos al artículo 5, que es el párrafo tercero, y señala que las unidades desconcentradas, a que se refiere el apartado C del artículo 2 del presente reglamento, que es el que acabamos de leer, tendrán la sede que se establece en el artículo 6 de este ordenamiento y ejercerán sus atribuciones en todo el territorio nacional. Ya lo comentábamos, ¿no? Dijimos que principalmente nos interesa entender de todo este universo de disposiciones cuál es la competencia material que está buscando desplegar la autoridad fiscal, pero es importante también saber que el fisco tiene competencia territorial en todo el territorio nacional. Es decir, una desconcentrada puede actuar, una desconcentrada de una entidad federativa, llamamos Baja California 1, puede actuar en cualquier parte del territorio nacional. El artículo 6, que era el que nos remitía el anterior, señala en el apartado A, fracción 15, inciso A, que pues el nombre y sede de la unidad administrativa que existe o que está desplegando esta actuación, incluso el oficio lo dice en lo que concierne a la administración desconcentrada de recaudación, pues aquí tenemos, es la de Sonora 1. Evidentemente, si tú estás en otra entidad federativa o si revisas una actuación de naturaleza distinta que proviene de una autoridad diferente como jurídica o auditoría fiscal, incluso servicio al contribuyente, pues vas a encontrar aquí un articulado distinto, ¿no? Sí vas a encontrar el artículo 6, pero vas a encontrar tal vez otro apartado, otra fracción y otro inciso. El artículo 12 del reglamento, seguimos analizando el reglamento, dice que los administradores generales, no es el administrador general quien emite este acto, pero vamos a ver más adelante porque esto resulta importante, pero dice que los administradores generales, además de las facultades previstas en el artículo anterior, es decir, el 11, tendrán las siguientes. Y la fracción segunda dice acordar y resolver los asuntos de su competencia de las unidades administrativas a su cargo, así como conceder audiencia al público. Luego entonces, el artículo 14, que nos dice las facultades que cuenta el administrador desconcentrado, encontramos en la fracción segunda un grupo, un cúmulo de articulados, o perdón, de fracciones del artículo 12 que acabamos de revisar, dentro de las que nos interesa precisamente la que acabamos de leer, la fracción 2 del artículo 12. Ahorita vamos a ver por qué esta conexión. Y también la fracción sexta, perdón, que señala que tiene facultades para notificar los actos que emitan, y voy a hacer un poquito de énfasis, perdón, los actos que emitan relacionados con el ejercicio de sus facultades y los que dicten las unidades administrativas de la Administración General a la que se encuentren adscritos. El artículo 18 resulta importante, nuevamente, porque señala la competencia de administraciones y subadministraciones concentradas de recaudación, y es dentro de las que nos interesa la fracción quinta y 25 del artículo 16 del mismo reglamento. Nos remite entonces el mismo SAT al artículo 16 y dice que compete la Administración General de Recaudación. Por eso resulta importante, pues porque es como una facultad concurrente con la que cuenta la Administración General, pero también la desconcentrada de recaudación.
Y dentro de las fracciones que invoca, pues señala la quinta y 25, así como el párrafo, déjenme les digo exactamente el párrafo tercero, numeral 9, que señala que tiene la competencia para orientar a los contribuyentes, nuevamente esta palabrita interesante, para que rectifiquen errores u omisiones en sus declaraciones, así como enviar a los contribuyentes comunicados y en general realizar en el ámbito de su competencia las acciones necesarias para promover el pago de sus créditos fiscales sin que por ello se considere el inicio de facultades de comprobación, así como calcular y enviar propuestas de pago a los contribuyentes. Aquí nuevamente voy a hacer un pequeño énfasis y dice la segunda parte de la fracción quinta, sin que por ello se considere el inicio de facultades de comprobación. Continuamos. Este artículo creo que es el último, no, sí, es el primero perdón, es que no me deja ver aquí. Sí, es el primero del Código Fiscal. Con el anterior terminamos los articulados del Reglamento Interior y pasamos a ver rápidamente los 4 o 5 artículos relevantes del Código Fiscal de la Federación. Y señala el 33 que las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía, procurando explicar las disposiciones fiscales, así como informar sobre las posibles consecuencias en caso de no cumplir con las mismas, utilizando en lo posible un lenguaje llano, alejado de tecnicismos y en los casos en que sea de naturaleza compleja, proporcional, material, impreso o digital de apoyo, así como ejercer las acciones en materia de civismo fiscal y cultura contributiva para fomentar valores y principios para la promoción de la formalidad y del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Eso fue el artículo 33. Pasemos al 38, que resulta un tanto curioso, pero, discúlpenme, también nos remite a la fracción cuarta, inciso C, del mismo 33, que nos dice que es facultad del fisco promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como la corrección a su situación fiscal mediante el envío de comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. Continúa el último párrafo del 33 diciendo que cuando las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales hagan referencia o otorguen atribuciones a la Secretaría de Hacienda o cualquiera de sus unidades administrativas entenderán hechas al SAT. Les comentaba que el siguiente artículo llama un poco la atención porque nos remite el fisco de manera genérica al 38 del Código Fiscal. Y el 38 del Código, los abogados que estén en sala y los contadores que hayan tenido relación con este tipo de actuaciones del fisco o que hayan tenido una fuerte relación con cómo actúa el fisco, pues sabemos que este artículo no es otra cosa más que el cúmulo de requisitos que los actos administrativos en materia fiscal deben cumplir. Es el caballo de Troya para cualquier juicio en materia fiscal, bien porque no se encuentra debidamente fundado o motivado, o bien porque es omisa la autoridad en señalar alguna cuestión formal, como señalar la autoridad que está emitiendo el acto, o señalar el nombre de las personas a las que va dirigidas, pero llama la atención que el fisco invoque en este tipo de invitaciones que tienen como fin orientar al contribuyente este articulado. ¿Por qué? Porque nuevamente recordemos que estamos tratando de contestar dos preguntas. ¿Qué es el programa de vigilancia profunda y qué no es? Pareciera que dentro del espectro o dentro de la mente del fisco, el programa de vigilancia profunda es un acto administrativo, es un acto de naturaleza fiscal que tiene un fin orientativo para el contribuyente. Vamos a ver, vamos a ver un poquito más adelante y vamos a abundar en qué no es el programa de vigilancia profunda. Pero llama mucho la atención que invoque este articulado y que pues diga, bueno, pues va a constar por escrito mi acto en un documento impreso digital, señala efectivamente la autoridad que lo está emitiendo, el lugar y fecha de omisión, fundado y motivado, mm, pues, pongámoslo así como subrayado en tela de duda, porque
quienes hayan visto el oficio, y ahorita voy a presentarles un pequeño extracto, pues motivación no hay mucha. Pudiera haber una posible motivación en la documentación o en la presentación que se le hace llegar al contribuyente cuando éste acude a la entrevista, presencial o virtual, pero el oficio, pues por lo general consta de 2 hojitas, 2 hojas, la que ya vieron, y esta última que dice algo muy importante que vamos a ver en la presentación. Entonces no encontramos una motivación, vamos, extensa, minuciosa, que no deje en oscuridad al contribuyente. Es como cuando te dicen, te tengo que decir algo, o te mando un mensajito de, hey, te tengo que contar algo. ¿Qué cosa? Y no te contestan y te dejan así hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, dejan en zozobra al contribuyente, nos ponen a trabajar a nosotros, a buscar por todos lados qué posibles contingencias pudiera haber o qué se le pasó al contribuyente. Entonces, es cuando menos curioso que el fisco invoque este artículo. El siguiente es el artículo 63 del Código Fiscal, que en lo que interesa, porque tiene otros párrafos que no quise poner, pero en lo que interesa y en lo que tiene que ver con el programa de vigilancia profunda, pues tiene que ver con aquellos actos perdón, aquellos expedientes, documentos con los que el fisco cuenta o los que tiene a su alcance, ya sea bien porque forman parte de la base de datos con la que cuenta el fisco, o bien porque se ha llegado de ellos en colaboración con otras autoridades. Y bueno, esta base de datos universal o este cúmulo de información con la que ya cuenta el fisco, ¿y qué información? Bueno, información pública como la de registro público, información de la DIOT que presentamos nosotros, información de las declaraciones anuales, los FDIs que expedimos y al momento el fisco tiene conocimiento. Bueno, toda esa información, pues en términos del 63, puede servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tenemos referidas al fisco, y señala el propio artículo, y de cualquier otra autoridad o organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales. La siguiente disposición, perdón, las siguientes disposiciones para aquellos que hicieron screenshot de la parte del oficio, pues bueno, son los artículos 134, 135 y 136 y 137 del código, que tienen que ver con la notificación de los actos administrativos, por lo cual no quise, de por sí esta parte fue cansada, estoy consciente de ellos y les agradezco los que no se han dormido. eh, pero tiene que ver con aquella parte, con aquella mecánica de notificación que la autoridad fiscal pueda utilizar para hacernos llegar el acto administrativo o el oficio de invitación, que sabemos que pues puede ser presencial, perdón, de manera personal o bien por buzón tributario, y que en la gran mayoría de este tipo de actuaciones suelen ser por buzón tributario, como lo comentábamos en un inicio, ¿no? O sea, nos llega el aviso al medio de contacto, 3 días para abrirlo, al cuarto se va por notificar. Entonces, yo sé que aún no está contestada la pregunta de qué es o bueno, a lo mejor quienes tienen una intuición muy fina ya saben qué es el programa de vigilancia profunda, pero vayamos a contestar la pregunta de qué no es el programa de vigilancia profunda, porque es muy común que cuando se notifica a un contribuyente, pues pensamos que estamos parados en una situación que no es propiamente en la que está el contribuyente. El propio oficio, y era la segunda parte que les comentaba, nos dice en el segundo párrafo de la segunda hoja, en la gran mayoría de aquellos, eh, dudo la verdad que tengan una actuación distinta, casi siempre la van a encontrar ahí en la segunda página, segundo párrafo, y señala la propia autoridad: la invitación e información contenida en el presente oficio no constituye requerimiento ni el inicio de facultades de comprobación, tampoco la determinación de cantidad alguna a pagar, sino de orientación. ¿Para qué? De así considerarlo, corrija las inconsistencias o presente las declaraciones omisas antes referidas. Muchas cosas que comentar aquí, ¿no? A veces podemos entender que es una cosa a partir de saber que no es.
nos está diciendo el propio fisco que este tipo de actos, porque él considera que sí es un acto, aun y cuando lleva el nombre de invitación, no es un requerimiento. No nos está requiriendo para que presentemos información. Vamos a ver lo contradictorio ahorita de este tema, ¿no? Pero tampoco es el inicio de facultades de comprobación, mucho menos determina situación fiscal o cantidad líquida a pagar al fisco, sino que sigue un fin netamente orientativo, netamente preventivo para el contribuyente. Es decir, ¿y qué tiene que ver esto con las recomendaciones que les vamos a dar de cómo atender eficientemente este tipo de invitaciones? Entonces, tenemos que para el fisco es un acto, no es un requerimiento. Voy a poner unas comillas ahí muy grandes en nuestro requerimiento, y bien no es el inicio de facultades de comprobación. ¿Cuáles son las facultades de comprobación por las que nos tendremos que preocupar? Hay varias, ¿no? El artículo 42, si mal no recuerdo, tiene 12 fracciones y por ahí una derogada, pero las más preocupantes en algunos de los casos, o las que pueden concluir con una determinación de un crédito fiscal, pues van a ser las contenidas en la 2, 3 y 9 del Código Fiscal. Dice el artículo 42 que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios, terceros con ellos relacionados, asesores fiscales e instituciones financieras y todos los sujetos señalados ahí cumplen con las disposiciones fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos y proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para lo siguiente. Por acción segunda, encontramos lo que comúnmente conocemos como la revisión de gabinete, que de manera muy rápida para el público inexperto, pues es una auditoría, solamente que se distingue de la fracción tercera, en que, por regla general, la revisión de gabinete, que es la de la fracción segunda, se lleva a cabo en las oficinas de la autoridad fiscal. Nace con el requerimiento de información contable del contribuyente respecto de un periodo determinado de tiempo, dependiendo de la contribución, y se requiere al contribuyente para que en un plazo determinado presente esa información en las oficinas del fisco. Puede haber un segundo y tercer requerimiento posteriormente, en términos del 42 antepenúltimo párrafo del Código Fiscal, perdón, es decir, unas líneas más abajo de este mismo artículo, el fisco realiza una invitación para que acudas a sus oficinas distinta a la invitación de la que estamos platicando. Esta invitación, de la del 42, es para darte a conocer aquellas observaciones que el fisco ha detectado de la información que tú le presentaste. Posteriormente te hace llegar de manera formal en un oficio de observaciones estas posibles infracciones a disposiciones fiscales. Te otorga un plazo de 20 días para que tú presentes documentación que desvirtúe esas observaciones, e inicia un plazo de 6 meses para que el fisco determine tu situación fiscal y liquide, en su caso, las contribuciones que habrás de pagar. Ya vemos desde aquí que este procedimiento es mucho más complejo que el de vigilancia profunda. Entonces, el programa de vigilancia profunda, desde luego, no es una revisión de gabinete. La fracción tercera eh, eh, con- contiene la conocida como visita domiciliaria, que se lleva a cabo en el domicilio del contribuyente, y dicho de nueva cuenta de manera muy genérica, reduciendo a muy poco por razón de tiempo. Pues la visita domiciliaria inicia con un acta parcial de inicio, donde se te entrega una orden de visita domiciliaria. También incluye un requerimiento de información, pero esta diferencia de la revisión de gabinete ha de ser presentada y revisada en el domicilio del contribuyente para efectos de que el fisco verifique el debido cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Cada vez que el fisco acuda a tu domicilio, deberá levantar un acta parcial de entrega, recepción de documentos, de solicitud de información, de certificación de documentos, tantas actas parciales como el fisco requiera, hasta que vaya a emitir una última acta parcial. Antes de esta última acta parcial, con fundamento en el mismo artículo que les comentaba ahorita, el antepenúltimo del 42,
te va a citar para que acudas a sus oficinas y te dé a conocer las observaciones que han detectado los visitadores durante la realización de la visita domiciliaria. Posteriormente, en una última acta parcial, te las va a dar por escrito y te va a dar el mismo plazo de los 20 días que te dio en la revisión de gabinete, para efectos de que posteriormente a esto se emita un acta final con la que cierra esta auditoría e inicia también el plazo de 6 meses para determinar tu situación fiscal y liquidar contribuciones en su caso. Por último, la de la fracción 9, que dicho sea de paso, pues cada una de estos, el desarrollo para quien quiera estudiar un poquito de estas atribuciones, las pueden encontrar la de la fracción segunda en el artículo 48 del código, la de la fracción tercera en el 46 del código y la de la fracción 9 en el 53 del código. Por último, la fracción 9 pues nos habla de las revisiones electrónicas, que a diferencia de las otras dos, se lleva todo por buzón tributario. Es una revisión sumamente expedita, actualmente con bastantes vicios que comentar, pero es muy rápida, es muy rápida, tiene una duración máxima de 6 meses, por lo general duran entre 4 y 5 meses, en la que inician, vamos a decir, como con la mitad o la mitad del tiempo avanzado de las otras facultades, porque inician con un documento de preliquidación y una resolución provisional que puede ser modificada o no, de acuerdo a las pruebas que aportes en el plazo que te dan para ello. También te citan en términos del 42 antepenúltimo párrafo y emiten una resolución que determina tu situación fiscal y liquida en su caso las contribuciones que tengas que pagar. Estos tres procedimientos, que es lo que nos interesa, hoy no estamos para analizar las facultades de comprobación, sino que hicimos un repaso expedito, express, para entender que son procedimientos complejos, son procedimientos formales que requieren una serie de actuaciones, una serie de requerimientos al contribuyente, una serie de presentación incluso de alegatos para efectos de desvirtuar observaciones, de aclarar inconsistencias, y que, claro, le otorgan al fisco la atribución de pronunciarse y determinar la situación fiscal del contribuyente. Son muy diferentes al programa de vigilancia profunda. Entonces, algo con lo que te puedes quedar, que tampoco es el programa de vigilancia profunda, no es una facultad de comprobación. Es como como el mismo SAT nos dice, es un acto de orientación al contribuyente, que es más o menos agresivo dependiendo del funcionario, de la desconcentrada. La verdad es que aquí hemos tenido relativamente buenas experiencias, algunas en otros lugares no tanto, pero eh, sigue un fin de orientar al contribuyente desde el error de la óptica del fisco. Habrá cuestiones que son mm, sola aclaración y termina ahí la película. Habrá cuestiones que no. Ahorita vamos a comentarlo. Si mal no recuerdo, sigue un criterio, es correcto, de la Corte. La Corte desde el 2012, 13, perdón, ya se había pronunciado respecto a este tipo de actuaciones. Desde luego, el programa de vigilancia profunda no existía en aquel entonces, eh, pero ya había actos de esta naturaleza y no es una fórmula nueva que haya inventado el fisco. De hecho, si nos remitimos, por ejemplo, al artículo 42A del Código Fiscal, veremos que por ahí hay una atribución que tiene el fisco para preparar el ejercicio de facultades de comprobación. Y el artículo dice algo así como que tiene la facultad del fisco de requerir información con fin de preparar el ejercicio de facultades de comprobación. Y esto ya ese artículo ya fue declarado inconstitucional por la Corte, en tanto que pues deja al contribuyente en total estado de indefensión, en total incertidumbre de no saber cuándo lo van a revisar, cuánto va a durar la revisión, qué pasos siguen después de que me revisaron, qué puedo esperar, cuándo me van a conocer las observaciones. No, el artículo dice que pueden ser requeridos por el fisco para que el fisco prepare su revisión. A diferencia de las atribuciones que comentábamos del 42, si se detienen a leer un poquito más sobre estas, que nuevamente no es un curso de facultades de comprobación, pero estas facultades
tienen tiempos, tienen fechas y lapsos de tiempo que deben ser cumplidos por la autoridad fiscal, so pena de que sus facultades caduquen, fenezcan. De manera muy genérica, la revisión de gabinete la visita domiciliaria tiene una duración máxima de 12 meses y cuentan posteriormente con 6 meses para determinar el crédito fiscal. La revisión de gabinete tiene la revisión electrónica tiene una duración máxima de 6 meses. Entonces, la Corte, cuando empezó a recibir impugnaciones de este tipo de actuaciones, pues adoptó un criterio y dijo, voy a revisar la naturaleza de estos actos. Y lo que la Corte dijo es que las cartas de invitación del SAT dirigidas al contribuyente para regularizar su situación fiscal con relación al pago de impuesto a la renta derivado de los ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo en su favor, efectuados durante un ejercicio fiscal específico, no constituyen una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso, conforme al 14, fracción primera de la Ley Orgánica del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues trata únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto a las omisiones detectadas, acogiéndose a beneficios establecidos por la regla miscelánea correspondiente y presentándole una propuesta de pagos que no ocasione un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que solo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación. Ya nos va dando un poquito de ideas qué sucede después de una invitación, porque el programa de vigilancia profunda no existía en el 2013, pero sí existían ese tipo de actuaciones como las invitaciones. Continúo leyendo y en consecuencia emite una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será definitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. A lo anterior se suma, como la invitación que vimos ahorita, que en el texto de la propia carta se informe expresamente que esa invitación no determina cantidad alguna a pagar ni crea derechos, lo cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pérdida de los beneficios concedidos por la mencionada regla, pues para que así sea, debe contener, además del apercibimiento en tal sentido, la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo y en su caso la autoridad solo se limita a dar noticia de la existencia de su presupuesto, de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias jurídicas para el interesado. Entonces, lo que rescatamos del criterio de este tipo de actos, que si bien no tienen relación directa con la del programa de vigilancia profunda, sí lo tienen con el tipo de actos que utiliza el fisco para hacer llegarle la información orientativa al contribuyente, es que no son una resolución definitiva, sino que solamente son actos orientativos. Se limita, como dice la Corte, a dar una noticia de la existencia de un presunto, no adeudo en este caso, sino una presunta infracción a disposiciones fiscales. Entonces, ¿qué puede pasar si no atiendo el programa de vigilancia profunda? Bueno, en nuestra experiencia han sido 3 los escenarios, unos más trágicos que otros. Y el primero es que cuando un contribuyente no atiende una invitación del programa de vigilancia profunda, y cuando nos referimos a que no lo atiende es o bien que no acude a la invitación, que creemos es lo más grave, o por otro lado, acude a la invitación, pero después dicho de manera muy coloquial, no mete las manos, no hace ninguna aclaración, o en su caso no corrige su situación fiscal. Bueno, lo que hemos visto es que el fisco actúa de 3 maneras. Vamos a decir que la más común es que la autoridad fiscal ejerza una de las facultades de comprobación y entonces sí, nos encontramos en medio de un proceso de fiscalización o una auditoría, como coloquialmente le llamamos, y estemos obligados a atender los requerimientos que la autoridad fiscal realice para efectos de determinar la situación fiscal en la que se encuentra el contribuyente, emitir una resolución definitiva y muy probablemente pues tenga también que emitir una
liquidación donde determine y cuantifique el impacto pecuniario como resultado de la auditoría. Puede ser, desde luego, una revisión de gabinete, una visita domiciliaria o bien una revisión electrónica. No hay un parámetro objetivo de decisión, o no hay un parámetro legal que le diga al fisco o que obligue a la autoridad fiscal a decir, en estos casos vas a llevar a cabo una revisión de gabinete, en estos otros casos una visita domiciliaria y en estos otros casos una revisión electrónica. La otra consecuencia, perdón, tenía transcritos nomás para refrescarnos un poco la memoria los artículos del 42. El otro supuesto que puede ser tal vez un poco más agresivo es que hemos visto que hay ciertos contribuyentes que por la naturaleza de sus operaciones o por la cuestionabilidad de sus operaciones, pues son obligados a acudir ante la autoridad fiscal en tanto que de no atender el programa de vigilancia profunda, pues nos vamos y nos involucramos en un tema de restricción temporal del uso de sellos digitales para emitir comprobantes fiscales. Y esto en virtud de que el 17H bis dice que esta restricción temporal procede dentro de otros supuestos, los que están más relacionados con los temas de vigilancia profunda son los que se encuentran en la fracción primera, quinta y séptima. Voy a dar lectura para que todo nos quede claro. Y dice que procede esta restricción cuando el fisco detecte que los contribuyentes en un ejercicio fiscal y estando obligado a ellos, omitan la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlos en términos de las disposiciones fiscales o dos o más declaraciones provisionales o definitivas, consecutivas o no consecutivas. Es decir, cuando omitamos la presentación de alguna declaración. Fracción quinta, detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69b del código, de este código, que no hayan ejercido el derecho previsto en su favor dentro del plazo establecido en dicho párrafo, o habiéndolo ejercido, no hayan acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios amparados en los comprobantes expedidos por el contribuyente, incluido en el listado a que se refiere el artículo cuarto, perdón, el párrafo cuarto de dicho artículo, ni corregido su situación fiscal. ¿Qué nos dice la fracción quinta? Pues bueno, que cuando tú tienes un proveedor que fue enlistado en términos del 69 y que para efectos fiscales los comprobantes que te emitió este proveedor no pueden surtir ningún efecto fiscal, recuerda que tú tienes tres momentos para acreditar la materialidad de esas operaciones. El primero, desde luego, es ante la publicación en el Diario Oficial de la Federación como una empresa que emite comprobantes fiscales sin contar con la infraestructura y el personal. eh, y en ese momento se abre un periodo de 30 días para que tú acudas ante la propia autoridad a fin de acreditar que los comprobantes que tú tienes emitidos por este proveedor, pues sí amparan unas operaciones reales y existentes. Tienes tu momento para acreditar la materialidad de esas operaciones. O bien hubo por ahí hace algunos años un programa de invitaciones también, que no eran el de vigilancia profunda, pero había invitaciones o exhortos para que corrigieras tu situación fiscal en tanto que tenías operaciones con contribuyentes ubicados en el 69 y bien, pues puedas corregir tu situación fiscal y como un último momento durante un procedimiento de fiscalización. Bueno, la fracción quinta del 17 bis dice que cuando uno de tus proveedores esté enlistado en términos del 69 y no hayas comparecido o bien habiendo comparecido no lograste acreditar la efectiva adquisición de bienes o recepción de los servicios que amparan los comprobantes emitidos por este proveedor, pues procede la restricción temporal de los sellos digitales para expedir comprobantes digitales. Eh, este es otro de los supuestos que hemos visto que el fisco ha hecho mano para doblegar al contribuyente cuando no acude a las invitaciones del programa de vigilancia profunda. Y el último creo yo que es el más peligroso, el más cuestionable también, y no me van a dejar mentir. Dice que procede esta restricción temporal cuando la autoridad fiscal detecte
que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades grabados declarados, así como el impuesto retenido por el contribuyente manifestado en las declaraciones de pagos provisionales o definitivas, o de retenciones, o del ejercicio, o bien las informativas, no concuerden con los ingresos o valores de actos o actividades señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, su complemento de pago o estados de cuenta bancarias, expedientes, documentos o base de datos que lleven las autoridades fiscales tengan a su poder o a las que tengan acceso. ¿Y esto por qué? Porque hemos visto que gran parte del programa de vigilancia profunda está centrado recientemente en diferencias en retenciones, ya sea porque hay temas de no acumulación. Por ejemplo, hace poquito una sociedad civil nos preguntaba por este tema porque le estaba cuestionando el fisco por medio de un programa de vigilancia profunda, que porque no había enterado un impuesto. Bueno, pues es que no había flujo, no se había detonado el momento de acumulación, luego entonces no estaba obligado a enterar la contribución retenida. Entonces, hay cuestiones muy sencillas con las que la autoridad fiscal se confunde y resulta peligroso que tenga una atribución tan amplia. Pero bueno, el punto, solamente quería hacer la crítica, el punto es que puede suceder la restricción temporal de los sellos para emitir los comprobantes fiscales digitales por Internet. Y el último, me voy a regresar un poquito para atrás para que vean ahí la diapositiva. El último es que, ay, no era para acá, discúlpenme, era para el otro lado. El último supuesto es que pues no suceda nada. La verdad es que sí nos ha tocado contribuyentes que son invitados a que comparezcan ante la autoridad fiscal de manera presencial o virtual, como veíamos, no acuden por X o Y razón, no hacen ninguna aclaración, no meten las manos y no pasa nada. ¿De qué dependerá? Bueno, yo creo que de cuestiones netamente estadísticas, como pues qué tipo de contribuyente es, em, de la carga de trabajo de la propia autoridad, el periodo, el periodo del año en el que nos encontremos, claro, el ejercicio donde se encuentran esas operaciones, es decir, una serie de parámetros que tal vez hacen ver al fisco y decir, bueno, si bien tal vez la tengo ganada, pero no alcanzo, o no tengo la infraestructura y el personal para llevar a cabo enviarle una facultad de comprobación, o es una empresa que ya ni operaciones tiene, pues para qué le cancelo los sellos, tal vez no va a ser fructífero. Recordemos que en términos por ahí en unos artículos que leímos de la ley del SAT, estos programas buscan eficientizar la recaudación. Entonces, por último, ya llegando casi al final de esta charla, eh, vamos a atender a la pregunta de cómo debo atender una invitación del programa de vigilancia profunda. Eh, Va a ser de manera muy casuístico este tema porque va a depender mucho qué observaciones te estén dando. Quienes hayan acudido a estas invitaciones, pues no me dejarán mentir que puede haber contribuyentes en los que en la documentación que te entregan en la invitación puede ser eh, puede ser de 8, 10, 12 hojas, y en otros contribuyentes puede ser de 2 o 3 hojas. Este, Todo dependerá, uno, del número de ejercicios que le estén realizando al contribuyente, dos, del tipo de operaciones que este contribuyente haga, y tres, pues del cúmulo de errores que pudiera haber cometido el contribuyente o de las aclaraciones que haya que hacerle a la autoridad fiscal. Luego, entonces, poner un parámetro así de manera muy genérica de diles esto resulta poco práctico y poco profesional. Lo que sí te podemos recomendar es que cómo debes darle cumplimiento a lo que ellos te piden. Todos los oficios, perdón, todos los documentos, presentación que hace el fisco cuando acudes a las invitaciones, terminan con algo muy similar a esto. Estos son datos tomados de una invitación que fue, la verdad, de las primeras que tomé ahí, de los expedientes para hacer la plática. Tomé como unas 4 o 5 por ahí. Esta es de Baja California el año pasado. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una vez que acudes a la invitación, el fisco te da un plazo de 10 días hábiles
Yo les pregunto, ¿alguno de los artículos que leímos dice que el contribuyente deberá aclarar, presentar sus declaraciones, corregir su situación fiscal o algo similar dentro de los 10 días siguientes a la invitación hecha o a que acudan? No. De hecho, si recordarán, el párrafo que leímos en la segunda hoja y que fui muy insistente en que siempre se encontraba en la segunda hoja, segundo párrafo, decía que no, que esa invitación no constituía un requerimiento, ni mucho menos el inicio de facultades de comprobación. Por eso les decía cuando leíamos eso que sonaba un poco contradictorio. Pero bueno, nos da un plazo la autoridad de 10 días para atender estas inconsistencias. Qué padre para el contribuyente al que le observan solamente una cuestión, solamente un periodo, una retención tipo sobre la renta de nóminas. Qué padre. Pero para el que le observaron 5 años de nómina, retenciones en IVA, para el que le observaron que tiene dos, tres proveedores ahí en 69, 10 días es una locura. El fisco se toma 12 meses para revisarte esa información y quiere que en 10 días tú la aclares, pues se vuelve complicado. Y más si es por ahí en anuales, pues nos pone como locos, no nos pone de cabeza. La fortuna de este programa es que como vimos, tiene un carácter o un fin orientativo para el contribuyente. Es decir, nos encontramos en algunas ocasiones con una autoridad o con un fisco amigable, vamos a decirlo de esa forma. Este plazo puede ser prorrogado. Es decir, si tú, si tú estás siendo revisado y estás teniendo observaciones de diferentes ejercicios fiscales y sabes que los 10 días, son 2 semanas, no te van a dar para poder aclarar todo lo que la autoridad te está pidiendo, puedes pedir prórroga. ¿Cuál es nuestra recomendación? Que con los lineamientos que vamos a platicar ahorita, atiendas lo que puedas y pidas prórroga de otros 10 días. Eh, He tenido contribuyentes que han pedido hasta 5 veces prórroga y la autoridad se las ha concedido. Claro, todo esto de manera verbal, porque una cosa muy importante que tenemos que tener claro es que la autoridad no va a dar respuesta alguna. Tú vas a atender tu invitación de vigilancia profunda, vas a presentar tus aclaraciones o en su caso tu corrección fiscal y la autoridad no va a tener ningún pronunciamiento. No vas a tener una resolución que te diga, bueno, el programa de vigilancia profunda quedó cerrado, satisfactoria, insatisfactoria. No, no vas a tener eso. Entonces, ¿qué vas a tener? Te van a dejar tranquilo, ya no vas a tener observaciones de esa naturaleza, no vas a tener avisos en tu portal, no vas a tener notificaciones en tu buzón tributario de este tipo, o bien vas a tener una visita domiciliaria, una revisión de gabinete. Les decía, es un poco curioso cómo actúa el fisco en estos temas porque a algunos contribuyentes les envía la auditoría después de que, incluso después de haber atendido el programa de vigilancia profunda, sobre todo aquellos que tienen que ver con empresas relacionadas con 69 o recientemente, bueno, no tan recientemente, hace ya algunos años, hace ya desde algunos años que tienen que ver con un pago a ingresos asimilados a salud y salarios. Entonces, ¿cómo recomendamos que hagas estas aclaraciones que el fisco te pide que hagas en 10 días? Bueno, mediante un escrito libre, pero que cumpla este escrito libre con los requisitos que señala el artículo 18 del Código Fiscal, que para efectos prácticos me brinco a las fracciones y dicen, perdón, que debe señalar el nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes para efecto de fijar la competencia de la autoridad y, desde luego, la clave que le correspondió a dicho registro. También deberá señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción, así como la dirección de correo electrónicos para recibir notificaciones. Se nos duplicó aquí otra vez la diapositiva y te dejo un pequeño ejemplo de un borrador muy sencillo que puedes utilizar para atender observaciones. Esto que ves ahí, sobre todo en la segunda parte, es un caso real.
es un caso totalmente real en el que el fisco observó que en los periodos ahí señalados no había retenciones de nómina. Y bueno, me voy a permitir leer un poquito el asunto y, y los datos, ¿no? Dice, asunto se presenta escrito libre en relación a las observaciones dadas a conocer por esta autoridad. Ay, perdónenme, es que está aquí la camarita y quiero moverla para poder leer tranquilo. En relación a las observaciones dadas a conocer por esta autoridad dentro del programa de vigilancia profunda, dirigido a la recaudación de Baja California 1, dice el contribuyente cumplido, desde luego ahí estamos hablando del representante legal, con registro federal de contribuyentes tal, en mi carácter de representante legal de la moral, de la moral denominada, la empresa más cumplida, SDRLSB, personalidad que se acredita en mérito de la documental adjunta al presente, con registro federal tal, domicilio fiscal ubicado en Avenida Pago Mis Impuestos a Tiempo, Colonia Fiscalistas de México, en Mexicali, Baja California. Citando al mismo para recibir notificaciones, señalamos que los correos electrónicos autorizados y autorizamos en términos del 19 a quienes querramos autorizar, así como personas para solamente recibir notificaciones. Y entonces sí, que derivado del oficio del programa de vigilancia profunda, esa autoridad hizo una observación sobre la omisión en las declaraciones de retención del impuesto a la renta de sueldos y salarios en marzo 2022 y abril 2023. Respecto a lo anterior, se informa a esta autoridad lo siguiente. Los sueldos concernientes a los periodos revisados corresponden a salarios mínimos, por lo que no es procedente la retención del impuesto a la renta, en atención a lo establecido por el artículo 96 de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual señala lo siguiente. Transcribimos el artículo. A efecto de acreditar lo anterior, se anexa al presente escrito la siguiente documentación. Ahí está cortado, pero desde luego también debería ir, o va más bien, la de abril 2023, junto con la de marzo. Pero no todo es color de rosa. Habrá cuestiones en las que el fisco observe y desde luego sea el contribuyente el que tiene que corregirse, no el criterio de la autoridad. Dos, que derivado del oficio del programa de vigilancia profunda, esta autoridad hizo la siguiente observación. No quise ponerla por había datos sensibles del contribuyente, pero dice en atención a lo anterior, se informa a esta autoridad que son procedentes sus observaciones, por lo que se agregan al presente escrito las declaraciones complementarias correspondientes al IVA de 2019 y 2021. Por lo anterior, se solicita a su autoridad proceder a la corrección de la situación fiscal de mi representada y como único petitorio se tenga mi representada presentando la documentación que se relaciona en el presente, aclarando las diferencias observadas por esta autoridad. Protesto lo necesario, firma y de quién firma. Si se fijan, me regreso un poco al anterior, este escrito está dirigido a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California 1, que es en este caso quien emitió el oficio de invitación para que acudiéramos a la referida invitación, perdón, a la referida entrevista, y por eso se le dirigió a ella. Nosotros recomendamos mucho que si bien es cierto, el documento de la autoridad fiscal que te hacen entrega señala que incluso ellos te lo dicen, que presentan la información por correo. Nosotros invitamos al contribuyente y recomendamos, y cuando lo deposita en nuestras manos, lo hacemos así, eh, lo presentamos en oficialidad a partes. Un escrito como el que vieron, presentamos la documentación relacionada con el oficio, su documentación anexa, desde luego un escrito original, y ese oficio, ese oficio escaneado junto con sus anexos es el que enviamos por correo, eh, que puede ser de esa manera y también lo podemos hacer por medio de una aclaración como casos acta. Hacemos una narrativa de hechos, de qué fue lo que sucedió, de la notificación del oficio, de la entrevista diligenciada con la autoridad fiscal, las observaciones contenidas en el documento y la respuesta que se le da a cada una de las observaciones, ya sea como vimos en esta diapositiva, haciendo una aclaración de la improcedencia de las observaciones de la autoridad, sea por un tema de retenciones, sea por un tema de materialidad, o bien, como vimos en esta otra diapositiva, corrigiendo la situación fiscal del contribuyente. ¿Esto por qué? Porque así dejamos clara evidencia, clara certeza de que el contribuyente
atendió, atendió el programa de vigilancia profunda y pudiera ayudarnos a preparar una posible defensa el día de mañana si es que nos ubicamos en una de las otras dos consecuencias que comentábamos, es decir, el ejercicio de una facultad de comprobación o bien un procedimiento de restricción temporal de sellos digitales. Desde luego, eh, como decíamos, pues esta información es comunicada al fisco por medio del medio de contacto que nos hizo llegar, ya sea que lo hemos presentado de manera presencial en la oficialía o bien por caso SAC, ¿no? Eh, no me queda más que agradecer su atención y hacer una pequeña y breve recapitulación. Hablamos de 5 preguntas, que me voy a centrar en 2 principalmente. ¿Qué es el programa de vigilancia profunda? Bueno, el programa de vigilancia profunda es una serie de actuaciones, un programa de actuaciones del fisco que tiene como finalidad orientar al contribuyente en el cumplimiento, el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Sin embargo, en la práctica, pues hemos visto que este programa de vigilancia profunda pues ha sido un medio muy efectivo para el fisco de recaudación. Esto por la agresividad de algunas autoridades y por las consecuencias que pudiera tener no dar por satisfecha a la autoridad en, el, en las aclaraciones que se presenten por parte del contribuyente, que no es el programa de vigilancia profunda, no son resoluciones definitivas, no son resoluciones que podamos impugnar por medio de juicio de nulidad. Habrá que esperar el acto de fiscalización o el acto de molestia determinante, como pudiera ser la restricción temporal de sellos, y en su momento hacer las aclaraciones pertinentes para entrar ahora sí a una defensa fiscal. Les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo su tiempo y vamos a darnos unos pequeños minutos para ver las preguntas que han realizado por el chat. Si tienen alguna pregunta, es el momento para hacerla. Pregunta por aquí, Verónica, ¿compartirán la información? Tengo entendido que sí, se sube a la página de www.sae-mediocia.com. Ahí van a poder ver el hipervínculo a la grabación de este webinar y podrán ver también los otros que se han impartido junto con el material que fue expuesto. Y claro que sí, Verónica, les compartimos este, la presentación. Nos preguntan también por aquí, Leticia, que si dice, indican que están facultados para suspender certificados digitales, ¿es correcto? Es correcto. Vamos, dentro del oficio de invitación, tú no vas a encontrar que ellos te hagan un apercibimiento o algo similar. Lo cierto es que la práctica o la realidad nos ha llevado a ver que cuando no se atiende, el fisco actúa de esa manera y son estos los fundamentos que utiliza. 17 bis fracción, no te quiero mentir, no me acuerdo. Creo que era 2 y 5 y 12, no recuerdo, pero las que están ahí en la presentación. Eh, entonces sí, vamos, el fisco sí está facultado en los supuestos del 17 bis para restringir certificados de sello digital. No está facultado para per se porque no contestaste o no atendiste un programa de vigilancia profunda a restringirte los sellos digitales, pero como el programa está relacionado con esos supuestos, eh, es que actúan de esa manera. Eh, Nos preguntan también, ¿es recomendable atender invitaciones que únicamente llegan por correo electrónico y no por buzón tributario? Eh, mm, me gustaría que me ampliaras un poquito qué tipo de invitaciones son las que te han llegado. Eh, yo, por ejemplo, sí he visto que al contribuyente le llegan sí por buzón tributario, pero no por el apartado de notificaciones, sino por comunicados. Tal vez te refieres a esas, pero vamos a decir que de manera genérica siempre es recomendable cuando existen los elementos necesarios para hacer alguna aclaración pertinente,
a atender las aclaraciones que puede hacer la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque eso nos aleja de una posible contingencia. Además de que pues va viendo la autoridad fiscal si estamos ante un contribuyente sumiso o estamos ante un contribuyente que está preparado, asesorado y que sabe, como decíamos en un principio, qué es lo que está sucediendo. No es una facultad de comprobación, es un programa de orientación. eh, entonces, pues sí, la recomendación genérica vamos a decir que es sí atender este tipo de revisiones. ¿Cuánto tiempo después de la fecha de la invitación se puede considerar que ya no les interesa? Espérenme tantito, porque como me están aquí poniendo cuáles contestamos, se me mueven. ¿Cuánto tiempo después de la fecha de la invitación se puede considerar que ya no les interesa y cómo saber eso? Buenísima pregunta. Excelente pregunta porque la verdad es que, como lo comentábamos, ningún articulado de los que señala la autoridad en su fundamentación nos da luz o nos dice, este procedimiento va a durar tanto, este procedimiento va a tener estas etapas, estas fases. No lo hace. Entonces, vamos a decir que de manera certera no hay forma de saberlo. Yo creo que lo que te puede dar un poco de orientación es que en la práctica lo que hemos visto es que una vez, vamos a pensar en el supuesto de que atendimos, ¿no? Una vez atendido el programa de vigilancia profunda, por lo general lo que más sucede es que mandan a facultades de comprobación. Y esto sucede dentro de los 3, 4 meses próximos. Entonces, vamos a decir que si en 3 meses no te molestaron, tal vez ya no tengas mucho de qué preocuparte. Me preguntan aquí, he recibido 3 de manera virtual, las he atendido mediante el correo que ellos me envían, nunca he recibido respuesta. Una en 2022, otra en octubre de 2023 y la más reciente en abril 2024. Es correcto, yo he atendido unas, sin exagerarte, unas 30 o 40 invitaciones y en ninguna me han contestado. Esto es porque nuevamente, ¿no? No me gusta llamarlo así, pero vamos a clasificarlo mentalmente dentro de un procedimiento informal. A diferencia de una revisión de gabinete, por ejemplo, que el código sí nos dice en el 48, va a iniciar con un requerimiento de información. El reglamento nos dice que pueden hacer un segundo y tercer requerimiento. El código nos dice, antes de la emisión del oficio de observaciones, te tienen que invitar para que tengan a conocer las observaciones de manera verbal, y esto tiene que ser 10 días antes de la emisión del oficio de observaciones. Nos dice también, el oficio de observaciones debe ser emitido a más tardar 12 meses después del requerimiento de información. El programa de vigilancia profunda no tiene algo así, porque nuevamente no constituye un procedimiento que vaya a concluir con una resolución determinante. De hecho, lo decía la Corte, ¿no? ¿Qué sucede si el contribuyente no atiende? Pues nada, la verdad es que jurídicamente nada. Claro, esa jurisprudencia desde 2013 no existía el supuesto de restricción de sellos digitales y no existía tampoco, bueno, sí, las facultades de comprobación, desde luego sí, pero no existía todas las armas que tiene el fisco actualmente para poder obligar al contribuyente a atender. Una vez atendida la vigilancia profunda, puede la autoridad iniciar un procedimiento distinto solicitando la información y solicitando la misma información y o periodo. Muy seguramente no te va a solicitar la documentación por medio de una vigilancia profunda. Eso es muy anómalo. Yo te recomendaría que si lo hizo, eh, lo atiendas porque eso te va a alejar de la facultad de comprobación. Yo creo que prefieres estar en el programa de vigilancia profunda que estar en, en, en una facultad de comprobación. Entonces, probablemente la respuesta es que si puede, vamos a decir que dentro del periodo o dentro del programa de vigilancia profunda, sí, porque es netamente orientativo, no es determinante, no determina tu situación fiscal ni constituye una resolución definitiva, pero lo más seguro es que no te vaya a solicitar por medio de una invitación nuevamente. Lo va a hacer
en un acto de fiscalización. Es decir, te va a llegar un oficio de una revisión de gabinete o bien se va a diligenciar un acta parcial de inicio para efectos de notificarte una orden de visita domiciliaria donde te van a requerir de manera genérica genérica tu contabilidad a fin de determinar en su momento ya avanzado el proceso de fiscalización eh, las consecuencias de derecho que haya de haber en virtud de las observaciones y el incumplimiento que pueda determinar la autoridad. Ah, tengo aquí un comentario que dice al no atender. Ok, ya creo, por la persona, creo que te refieres a que cuánto tiempo después de que me llegó la invitación, si me puedes confirmar nada más si estoy hablando de eso, cuánto tiempo después de haber recibido la información, la invitación, no lo atiendo, cuánto tiempo ya no le interesa al fisco. Eh, mm, Me quiero acordar de un asunto que estuvo muy curioso porque si mi memoria no me falla, en 2020 a este contribuyente le llegó una invitación respecto a, no quiero mentir, 2018 creo que fue. Presentamos la aclaración por medio de, siguiendo los lineamientos que platicamos aquí, y no vas a creer que en 2021 creo que le llegó no, 2021-22, 22 debe haber sido. 2022 le llega la facultad de comprobación. Entonces había pasado más de un año y medio, 2 años. Entonces, la verdad es que yo los entiendo que quieran tener certeza de la duración, vigencia o cuándo cuándo se va a acabar este zozobra, cuándo se va a acabar esta tortura de estar a merced de lo que la autoridad considere. Y la realidad es que no hay una respuesta. Vamos a pensar que si tú tienes, o la respuesta más sensata que te pudiera dar es que si tú tienes, que por cierto no te va a gustar mucho, pero si tú tienes una observación derivada de un programa de vigilancia profunda, tú deberías estar pensando que para que vas a pagar la velita por ese ejercicio, deberías esperar los 5 años de caducidad. Es decir, que caduquen, perdón, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal y entonces ya no vas a estar a merced de que pudieras tener un acto de fiscalización. Ah, Me han encontrado inconsistencias en 5 ejercicios, sin embargo no toman en cuenta los demás ingresos que se acumulan en persona moral del régimen general de ley, solo los CFDIs emitidos. Sí, claro, eh, sí, claro, esto es muy común porque básicamente lo que el fisco hace en muchas ocasiones es solamente el cruce de declaración y CFDI. Pum, trata de hacer el match, pero desde luego, pues, incluso hemos visto que hasta CFDIs cancelados y bien cancelados, llega a haber este tipo de confusiones por parte del fisco. Vamos a atender unas 3 preguntas más por razón de tiempo. Bueno, si las encuentro. En diciembre 23, 2023 me enviaron una invitación y la atendí. Me contestaron cerrado, exitoso. ¡Wow! Y en febrero de este año me envían la misma invitación. ¿Qué debo hacer? Me encantaría que me dijeras cómo te cerraron exitosamente. Tal vez lo que hiciste fue que presentaste por caso SAC y te resolvieron que habían recibido exitosamente la documentación y la información porque así es el caso SAC. La plataforma te arroja una acuse de respuesta y te da una respuesta posterior de que fue recibido con éxito, pero sinceramente yo nunca he visto que derivado del programa de vigilancia profunda fue por plataforma. Gracias. Sí, muchas gracias. Eh, pero atendiendo a tu pregunta, si te enviaron la misma invitación, la misma documentación, yo te invitaría a que primero revises si hay algo en lo que pudieras perfeccionar tu respuesta. Si no, vuélvela a enviar, pero también en relación a que esa documentación fue presentada en diciembre de 2023. Seguramente hubo algo que no les gustó, púlelo, pero también da referencia a que esa documentación ya la presentaste en 2023. Voy a atender 2 preguntitas más y listo. Em,
Comentario, en nuestro caso, el SAT casi a la par de la asistencia a esto es muy interesante, a la asistencia a la oficina del SAT nos suspendieron el uso de certificados digitales. Eh, Esto es mm, totalmente legal. Vamos a decir que es nuevamente, como comentamos, de las disposiciones del oficio de invitación de vigilancia profunda, no se desprende como consecuencia que si no atiendes, te van a cancelar los certificados digitales. Lo que sí es que muchas veces el programa de vigilancia profunda tiene que ver con los supuestos en los que procede una restricción. Entonces, sí pudiera ser que se dé el caso, pues digo, se dio el caso contigo, eh, de que a la par de que se está llevando a cabo el programa de vigilancia profunda, te restrinjan el uso de los sellos digitales. Aquí el tema o la particularidad de tu situación es que pues vas a tener un pseudo procedimiento y un procedimiento formal, ya que eh, la restricción pues sí tiene un plazo, sí hay posteriormente una restricción total o un levantamiento de la restricción. O sea, si tienes un procedimiento reglado en términos del 17H bis respecto a la restricción temporal de los certificados digitales, pero en cuanto acá a la vigilancia profunda, pues no. O sea, vas a tener que, si es que trataba de lo mismo, o las causas y motivos que te dieron a conocer en la invitación y en el oficio de restricción temporal son los mismos, pues dar la respuesta más sensata en los mismos términos en ambos casos. Ya sabemos que en la invitación no vas a tener respuesta, a menos que pues como lo dijo alguien del público, lo presentes por caso SAT y sí vas a tener una respuesta de recepción exitosa, no un pronunciamiento del fondo de, porque si hubiéramos tenido un pronunciamiento del fondo de, pues ya no hubiéramos recibido una segunda invitación. Pero acá en el procedimiento del 17H bis, sí vas a tener una resolución, número uno, impugnable en juicio, y dicho sea de paso, procede el amparo ante dicha restricción temporal, y vas a tener al final una resolución que puede ser atacada en juicio de nulidad. Claro, habrá que ver el detalle de las observaciones que te están haciendo y el porqué de la restricción temporal, ¿no? Creo que, a ver, he tenido vigilancia realizada por 3 ocasiones. Soy persona moral, en donde la autoridad me ha observado omisiones en ingresos por DIOT de mis clientes. La situación no puedo saber la información proporcionada por mis clientes. No termino de entender por la redacción. Si pudieras am, volver a escribir la duda, con todo gusto te las contestamos. Si no, de todas maneras las que queden pendientes, vamos a contestarlas por correo. Creo que son todas las que tenemos pendientes. Pues por último, no me queda más que agradecerles a los 49 que sobrevivieron, que se quedaron hasta el final y a los que nos acompañaron durante un rato en la charla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por formar parte de este tipo de eventos que con mucho gusto hacemos para poder aportar un poco a la sociedad, aportar un poco a nuestros amigos, a seguidores de las redes sociales y les invitamos a que se suscriban a cada una de ellas. Tenemos presencia en Facebook, en YouTube, en Twitter, ahora X, que nos sigan en la página para que puedan estar al tanto de los artículos que se publican, puedan echarle un ojo ahí a las charlas anteriores y nuevamente reiterar, ¿no? El mensaje que daba el licenciado Esquera al inicio de ejercer esta responsabilidad que tenemos el próximo domingo. México no va a cambiar si primero no cambiamos nosotros, si primero no cambiamos nuestra mentalidad y es parte de nuestra responsabilidad ejercer el voto de manera responsable, ¿no? Muchas gracias a todos, nos vemos pronto, hasta luego.